bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente. Aquellos que están viendo este video posfechado, habíamos iniciado la transmisión. Les estaba comentando algunos cambios que ha hecho Facebook y cómo cada semana nos cambia la jugada, nos permite transmitir en vivo, pero no nos permite publicar como estreno. Y ahorita, por ejemplo, sí estoy viendo yo las personas que se van conectando, pero hace unos minutos no podía ver. Seguramente hubo por ahí alguna falla, alguna justa actualización en la aplicación y cada semana es así. Entonces decidí terminar la transmisión y empezar nuevamente porque además algunos mencionaban que escuchaban más bajo de lo normal, siendo que estamos transmitiendo de la misma forma que lo hacemos cada semana. Pero bueno, ya por si las dudas, para la próxima semana voy a volver a conectar el microfonito que teníamos antes en las transmisiones. Lo que pasa es que luego cambié mi teléfono, pero ese teléfono se murió. Está en stand-by porque arreglarlo me sale casi que comprarlo otra vez y estoy usando nuevamente el teléfono que usaba anteriormente, pero ya me deshice del micrófono anterior. Pero bueno, aquí estamos, ya oramos para poner este tiempo en manos de Dios. Si tú viste este video después de que fue transmitido en vivo, ahí en tu lugar ora, pidiéndole a Dios dirección, que quite toda barrera, todo estorbo. Y les decía que estamos viendo la segunda parte del tema que vimos la semana pasada titulado Solo en Jesús hay salvación. Y realmente te recomiendo mucho que tú cuando puedas busques ese mensaje, ¿verdad? Porque Dios habló muchas cosas a nuestro corazón. Era un mensaje que tenía una línea y que de repente sobre la marcha, pues bueno, dentro de esa misma línea fuimos añadiendo muchas cosas bien importantes. Y básicamente hablamos cómo a veces, a pesar de estar en Cristo y llamarnos cristianos, seguimos siendo lo que yo llamo, entre comillas, legalistas de closet, ¿verdad? Porque de una u otra forma, aunque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pues nos seguimos nuevamente sometiendo a nuestra propia ley y creyendo que nuestro comportamiento va a cambiar ciertas cosas para bien o para mal delante de Dios y se nos olvida que realmente todo es por gracia. Entonces, fue un mensaje que a la par que nos daba ánimo, también nos confrontó para edificación. Y vamos a continuar Romanos capítulo 9, quiero leer otra vez desde el versículo 30 para entrar en contexto. Y dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, hablaba del pueblo que no era judío, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Siempre ha sido por la fe y sigue siendo por la fe. Y la semana pasada de eso hablamos, ¿verdad? Que tú no puedes creer que si te portaste bien eres merecedor o más merecedor que otros, porque ese es nuestro deber, hacer la obra de Dios, predicar la palabra de Dios. Es algo que Pablo dice, ay de nosotros si no lo hiciéramos, y cuando lo hacemos no es de que ya me merezco algo y tengo el derecho de enojarme con Dios si no me bendijo. Y en ese sentido te decía, pues es que sin darnos cuenta nos volvemos legalistas de closet. Mas Israel, que iba tras una justicia, no la alcanzó, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y hablamos un poco del pueblo de Israel y de cómo esto sucede actualmente dentro del cuerpo de Cristo. Pues tropezaron, dice la Biblia, en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Mis hermanos, es Jesús esta roca de la cual está hablando la Biblia, y Jesús puede ser como roca si no entendemos que era por Él, que era por medio de la fe, una roca con la cual muchos tropiecen, ¿verdad? Y que su legalismo y su ego y su orgullo que les impida reconocer su condición y cuánto necesitan de Dios, les haga perderse de la bendición que pudo haber sido Cristo Jesús en sus vidas. Y esto es tristísimo, ¿verdad? Porque el primer paso para que Jesús pueda ser una roca de apoyo y no de tropiezo es reconocer que le necesito. Y dicho sea de paso, hemos visto 1,000,000 de veces que este era y es el propósito de la ley, mostrarnos nuestra condición delante de Dios, no para caer en condenación, sino para entender cuánto necesitamos de Jesús y venir a Él. Pero cuando yo no reconozco mi condición y pienso que por mis buenas obras,
porque me porto muy bien, porque me sé la Biblia, porque no soy como los demás, porque yo sí vivo una vida verdaderamente cristiana, entonces me merezco algo de parte de Dios, pues no estoy entendiendo nada. Y es bien triste, pero hay mucha gente que vino por fe al cristianismo y de repente se inventó su propia ley y el hecho de cumplir con esa ley, con esta lista de reglas y mandatos, lo hizo sentir superior a los demás y piensa entonces que merece las cosas de parte de Dios y volvió nuevamente entonces a la ley. Y esto de forma pues literal es lo que hacen los judaizantes, ¿verdad? Hay mucha gente, y esto es también muy lamentable, dentro del cuerpo de Cristo, que vinieron a Cristo, que vivían en la gracia, que predicaban la gracia, que agradecían la gracia, pero que les lavaron la cabeza, que no supieron entender ciertos pasajes del Antiguo Testamento y piensan que Jesús no es suficiente. Y ahora ves a hermanos mexicanos, por ejemplo, con su kipá, con sus trenzas, que se creen realmente judíos, y de todo esto hemos estado hablando en los últimos mensajes, particularmente en el último mensaje. Ahora, Jesús es la roca, dice la Biblia, y podríamos hablar mucho acerca de esto, pero solamente quiero meditar al respecto un par de verdades. Dice la Biblia, el que creyere en él no será avergonzado. Cuando nosotros edificamos nuestra casa sobre la roca que es Jesús y no sobre la arena que representa el cimiento incierto, aquel que no es sólido, que no es permanente, ¿verdad? Nosotros, promete la palabra de Dios, no vamos a ser avergonzados. Jesús dijo, el que edifica su casa sobre la arena, que es el que escuchó la palabra y la puso en práctica, aunque vengan vientos y lluvias y ríos y golpeen contra su casa, no va a caer y va a permanecer firme. Y aquí la pregunta importante, aunque todos sabemos este pasaje, ¿verdad? Es, ¿cuál es para ti la roca? Porque hemos vivido, ¿verdad?, muchas veces en este eterno debate con el catolicismo, y ahorita me tomaré un par de minutos para explicarlo, acerca de que Jesús es la roca y no Pedro, pero pues qué triste sería que sepamos convencerlos teológicamente, con todos los argumentos bíblicos y recurriendo al griego original, de cómo Jesús es la roca, la petra, la base de la iglesia, y pues que aquello que supimos demostrar a nivel intelectual, no sepamos nosotros demostrárnoslos a nosotros mismos, porque Jesús no es la roca de nuestras vidas. Lo que quiero decir es que de nada sirve que en un examen de teología sepas plasmar los argumentos de por qué Jesús es la roca y que en la vida diaria no sea la roca de tu vida, ¿no? Sería, vuelvo al mismo punto, una forma de legalismo, repetir el mismo error del pueblo de Israel que no pudo poner su confianza en Dios por medio de la fe, que no pudo apoyarse en Jesús, que tropezó con él como la roca. Y así hay mucha gente, insisto, aún dentro del cristianismo, que creen que la salvación es por fe, pero que en el día a día Jesús no es la roca de su vida, que su paz, su confianza, su gozo descansa en sus obras o en sus cuentas del banco o en su posición en el gobierno, en la empresa o aún dentro de la iglesia, y nuestra confianza tiene que estar en que nuestros cimientos estén puestos sobre Jesús, que como te decía, Él es la roca. Cuando Jesús le dice a Pedro en la famosa confesión de Cesarea, donde primeramente Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vale la pena, ya que estamos aquí, recordar que Jesús se está refiriendo a sí mismo como la roca sobre la cual la iglesia sería edificada. Muchos católicos enseñan que es Pedro y argumentan esto recurriendo al texto en su lenguaje literal traducido al español. Su argumentación es, Jesse, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra, y le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de modo que Pedro, concluyen, es la base de la iglesia. Pero en el original la traducción sería esto, tú eres una piedra pequeña y sobre esta masa de roca edificaré mi iglesia. Tú eres Petros, es lo que dice el texto en griego, y sobre esta petra edificaré mi iglesia. La base sobre la cual la iglesia iba a ser edificada no era Petros, era Petra. Petros es pedazo de roca, Petra es masa de roca o roca grande.
Si tú tomas un diccionario bíblico, una concordancia, cualquier herramienta y buscas todas las veces que aparece la palabra Petra, que fue la palabra que Jesús utilizó para decir cuál iba a ser la base sobre la cual él iba a edificar la iglesia, siempre Petra se refiere a Jesús, jamás Petra se refiere a Pedro. En este pasaje que está hablando de Jesús como la roca o como la piedra, en el original, nuevamente, la palabra es Petra y se refiere a Jesucristo, el único en quien, como lo hemos estado viendo, hay salvación. No se refiere ni en este pasaje, ni en la confesión de Cesarea, ni en ningún lugar a Pedro, siempre se refiere a Jesús. Lo que le está diciendo, y ahorita vamos a la aplicación para nosotros, pero hay que entender esto, es: tú eres, Petros, un pilar importante en la iglesia. Claro que sí, Pedro fue importantísimo, pero no era la base de la iglesia. Pero sobre esta Petra, Jesús refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia. O sea, Pedro, yo voy a ser la base de la iglesia y tú vas a ser una columna importante de esa iglesia que yo voy a edificar, pero tú no eres la base de la iglesia. Por ahí tengo un mensaje que puedes buscar en redes que se llama, con signos de interrogación, ¿fue Pedro el primer papa? Interesantísimo, donde predicando con una versión de la Biblia católica en la mano, demostramos, ¿verdad?, a través de 5 o 6 argumentos distintos, por qué Pedro no pudo haber sido nombrado como por Jesús como su sucesor, como el vicario de Cristo, su representante, ni nada por el estilo. Eso es algo que abarca otro tema, no me voy a meter de lleno el día de hoy. Únicamente quería partir de esto porque está hablando en el versículo 33 de Romanos 9, para aquellos que se van conectando, de Jesús como la Petra. Ahora, de aquí partimos para lo que nos interesa a nosotros como creyentes. ¿Quién es la roca de nuestras vidas? ¿Y cuál es, dicho sea de paso, amigos líderes, pastores, la roca de nuestra iglesia? He estado compartiendo una serie de estudios que no están por ahí disponibles porque no se están grabando, porque no son públicos, porque son únicamente en privado, con un grupo de hermanos y hermanas que trabajan de tiempo completo en la congregación, que están en las instalaciones de Nueva para el Mundo Toluca, y hemos estado hablando principalmente de lo importante que es no descuidar, por causa de tanto activismo y tanto trabajo dentro del ministerio, nuestra relación personal con Dios. Y justamente hoy es parte de lo que veíamos, ¿verdad? Todo lo que edifiquemos tiene que partir de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios. Jesús dijo que todo lo que, bueno, que el resultado de lo que vemos en público, o lo que pasa en público más bien, es resultado de lo que pasa en lo secreto. Tú cuando ores, cierra tu puerta, ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que esté en lo secreto te va a recompensar en público. Muchas veces, y este es el error, ¿verdad?, pensamos que mientras más hagamos y más nos dediquemos en lo público, mejores resultados va a haber, lo cual humanamente hablando suena correcto, y está bien que nos esforcemos en lo que hacemos en público, que lo hagamos con calidad, con excelencia, que seamos profesionales, que le invirtamos tiempo y pasión, pero todo nuestro esfuerzo público, si no descansa en un respaldo privado donde hubo comunión con Dios, bendición de Dios, dirección de Dios, no va a perdurar. Pablo dijo: la obra de cada uno va a ser pasada por fuego y solo va a permanecer la obra que públicamente es respaldada, porque es el resultado de lo que ocurrió en lo secreto. ¿A qué voy con esto y qué tiene que ver con el tema? Y es la primera verdad de esta noche, que muchas veces nosotros como cristianos, aunque creemos en Jesús, no edificamos nuestra vida, nuestra iglesia realmente en Jesús. Y pensamos que la iglesia va a ser más poderosa y que va a tener más impacto y que va a ser más relevante si tiene X o Y características. Y ojo, no estoy satanizando que queramos mejorar nuestras instalaciones, nuestros programas, nuestros recursos, etcétera, etcétera. Qué bueno si logras en todo eso tener los recursos y el apoyo del gobierno y el apoyo de empresarios y mucha gente, pero todo eso no puede ser la base de la iglesia. La roca de la iglesia desde un principio siempre ha sido y tiene que seguir siendo Jesús.
No solamente en Jesús, como lo estamos viendo, hay salvación, sino que solamente en Él hay permanencia para nuestra vida, como ya lo vimos, de acuerdo a sus propias palabras, para nuestra casa en Mateo 7 y también para nuestras congregaciones, para nuestros ministerios y para el entorno que nos rodea. Tú puedes tener el mejor equipo multimedia y luz y sonido y pantallas y redes sociales y expertos en marketing y el apoyo del gobierno y el apoyo de empresarios y programas hiperprofesionales y lo que tú quieras. Pero si no fue Jesús la base de todo eso, lo único que haremos es entretener profesionalmente a la gente. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Pero no vamos a impactar y transformar permanentemente sus vidas. Y es tristemente lo que pasa hoy muchas veces, ¿verdad? Auditorios de miles de personas donde hay todo humanamente hablando lo que es visiblemente necesario, pero donde no está siendo Jesús la base, ni Jesús la base de la predicación, ni la base de la iglesia, ni la finalidad del mensaje, ni el objetivo a donde estamos enfocando nosotros nuestra mirada, y pues la gente se entretiene, pero su vida no es transformada, no es libre, no vive el poder de Dios del que hemos estado hablando en la serie de los domingos de Unamis, una iglesia con poder, porque querida familia, lo que caracterizó a la iglesia primitiva fue esto. Y menciono esto antes de pasar al siguiente punto, ya un poco más evangelístico. Primero tenemos que recibir nosotros para entonces poderlo transmitir a los demás. Porque como bien dice Jesús, ¿cómo voy a sacar la paja del ojo de mi hermano si en mí hay una viga enorme? ¿Cómo voy a ir a predicarle al mundo que solo en Jesús hay salvación si en nuestras vidas y ministerios no es Jesús la base y ni nosotros no las creemos? Y pensamos que otros recursos pueden sustituir a Jesús y la presencia del Espíritu Santo de Dios y el poder que ha dado a la iglesia en nuestras congregaciones. La iglesia primitiva no tenía el apoyo del gobierno, ni bonitos auditorios, ni redes sociales, ni nada por el estilo. Y vuelvo a insistir, no estoy diciendo que todo esto está mal. Sí estoy afirmando que no puede sustituir que Jesús sea la roca de nuestra vida, de nuestra comunidad, de nuestra congregación. La iglesia primitiva no tenía nada de esto, pero tenía la presencia del Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, la promesa de Jesús, la enseñanza de Jesús. Era una iglesia edificada sobre la roca y contra todo pronóstico, enfrentando al sistema religioso de los judíos y la opresión de Roma, no los pudieron detener. Estadísticamente hablando, cualquier casa de apuestas les hubiera dado un 0% de sobrevivir. No tenían nada. Reunidos en casas, en catacumbas, corrían el peligro de perderlo todo, de morir por causa de su fe. No tenían, humanamente hablando, un mensaje muy convincente. El mismo Pablo dijo en Primera de Corintios 6:12 que la palabra de la cruz era locura a los que se perdían. Y como ni para griegos ni para romanos era un mensaje que tenía un poco de sentido, ¿verdad? Y en contra de todo pronóstico, Roma termina adoptando el cristianismo, y Roma no termina con la fe de los cristianos, sino que más bien los cristianos conquistan Roma, y como ya lo hemos visto anteriormente, no vino la caída de este crecimiento tan importante que tenían en medio de la persecución, sino cuando vino la paz. Pero esa es otra historia. El punto aquí es que era una iglesia cimentada sobre la roca, y la promesa es: el que creyere en él, Romanos 9:33, no será avergonzado. Yo no sé desde qué perspectiva está recibiendo este mensaje, como padre de familia, como esposa, como madre, como empresario, como trabajador, como gobernante, como ciudadano, como pastor, como líder. Sí sé que la aplicación es la misma para todos. Si Jesús es la base de lo que hacemos, si Jesús es la base de nuestra casa, si Jesús es la base de nuestra iglesia, si Jesús es la base de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras convicciones, la promesa es: no vas a ser avergonzado. Si tú crees en Él, no vas a ser avergonzado. Mientras sigas creyendo que se trata de ti, de tu experiencia, de tu capacidad, de tu know-how para hacer las cosas, de tus recursos, de tus palancas, de tus contactos, seguirás tropezando con la piedra hasta el día que reconozcas que solo Jesucristo basta, como dice por ahí una alabanza, ¿verdad? Ese día no habrá más vergüenza.
ese día comenzaremos a caminar con los cielos abiertos y vendrán vientos y lluvias y ríos conforme lo que Él dijo en Mateo 7 y van a golpear contra nosotros, pero no nos van a derribar. Yo esto lo predicaba hace poco en el retiro de matrimonios que tuvimos en Huatulco, aplicado al matrimonio, contando un poco de nosotros. Les decía, no somos un matrimonio perfecto. Publiqué por ahí en una foto en Instagram, si no fuera por la presencia del Espíritu de Dios, por su palabra, hace muchos años que esta historia hubiera terminado, ¿verdad? Nuestra casa ha sido sacudida, golpeada y zarandeada por los mismos vientos y lluvias y ríos que han golpeado otras casas. La diferencia de la casa cristiana, del matrimonio cristiano, es que en Jesús somos golpeados, pero no derribados. Nuestra casa va a permanecer. En el que en él creyere no será avergonzado. Claro que está hablando aquí principalmente acerca de la salvación. Por eso te decía, en la segunda parte veremos ya una aplicación un poco más evangelística, que es la aplicación literal que se le está dando en Romanos capítulo 9, pero yo quise también darle esta aplicación personal, porque a lo mejor lo que vamos a ver a continuación tú dices, bueno, eso yo ya lo sé y me sirve para prepararme más, para compartir con los demás, pero no solamente se trata, como te decía, de saber compartir que Jesús es el camino, verdad y vida para la salvación, sino que siga siendo la base de nuestras vidas en todas las decisiones que tomamos. Y como algún día vimos, que no solamente seamos salvos por fe, sino que sigamos viviendo por fe. Porque hay mucha gente que cree que salva por fe, pero no vive por fe. En el día a día, pues su caminar depende de sus recursos, de sus obras, de su capacidad, y no de Jesús. Y Jesús no tiene que ser solamente la base de lo que nos llevó a creer en Dios, sino la base de cada decisión que tomamos en el día a día. Él tiene que seguir siendo la roca, el cimiento de nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, pasando a la segunda aplicación, que es de la que está hablando aquí, que es de la fe. Israel pensó que iba a ser salvo por medio de la ley, y ya hablamos de nosotros hace 8 días, y ahora vamos a hablar, ya que sacamos la viga de nuestro ojo, ¿verdad?, de la paja del ojo de los demás. Religiones, sectas que piensan que es por sus obras, por su sistema, los testigos de Jehová por predicar en las casas, el catolicismo por cumplir con los sacramentos, los judaizantes por cumplir la ley, y la realidad es que nada de eso nos puede salvar. El primer paso para que una persona sea salva es un golpe directo al ego y al orgullo del ser humano, y es reconocer que no tenemos los recursos ni la capacidad para salvarnos a nosotros mismos, que estamos totalmente perdidos y tan depravados sin Dios que necesitamos del perdón de Dios y de un Salvador que es Jesús. Dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Lee la versión de la Biblia de los mormones, de los católicos, de los cristianos, y la Biblia dice que ese mediador no es el pastor, no es el papa, no es el fundador de tu religión, de tu secta, el pastor, el predicador que tú sigues, es Jesucristo hombre. Nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es el plan de salvación, o deberíamos de saberlo, aunque es sorprendente que cristianos después de 20 años no saben compartir esto, que en cuestión de segundos deberían de saber compartir, que básicamente es: por causa del pecado estoy destituido permanente y eternamente de la gloria de Dios. Dios, que es un Dios amoroso, aunque me quiera perdonar, no lo va a hacer si no me arrepiento, porque también es justo, y como Dios justo tiene que castigar al pecador no arrepentido. Pero ese castigo fue ejecutado sobre Jesús en la cruz del Calvario, quien recibe todo el descargo de la ira santa de Dios, y de tal manera amó Dios al mundo que envía a Jesús a pagar por ti, por mí, por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando yo pongo mi confianza en Él, soy perdonado porque Él llevó mi castigo. Palabras más, palabras menos, este es el plan de salvación. Ahora, ¿por qué solamente Jesús es el único mediador? Porque nadie más podía llevar a cabo esta obra en la cruz del Calvario, o si tú imaginaras en tu mente cualquier otro tipo de paga del pecado,
más que alguien completamente justo, santo, inocente, como dice Hebreos, un sacrificio perfecto, sin mancha ni pecado. Veamos la semana pasada que la paga del pecado es la muerte y que por eso el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, porque la vida del hombre está en la sangre, de modo que si tú querías salvar la vida de alguien, la ley era muy simple: vida por vida, sangre por sangre. Y año tras año tenían que ofrecer la sangre de animales, de corderos inmolados, hasta que Jesús es ofrecido como el sacrificio perfecto. Y por eso concluye el autor de Hebreos: ya no hay necesidad de más sacrificio. Si no fuera Jesús, ¿quién pudo haber pagado? Si Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. Absolutamente nadie pudo haber pagado por nosotros, porque estaríamos hablando de un injusto pagando por los injustos. Es como que, imagínate que en nuestro sistema judicial se permitiera la ley de la sustitución. Tú tienes una condena y alguien puede pagar en tu lugar. Y de repente tú robas algo y tienes 10 años de condena. Y llega otro ladrón a ofrecerse en tu lugar. Y el juez diría: no, ¿sabes qué, brother? A ti también te estábamos buscando. Entonces tú no puedes ser un sustituto dije la ley de la sucesión, quise decir la ley de la sustitución. Tú no puedes ser un sustituto en lugar del otro porque tú también eres culpable. Entonces, conclusión, vámonos los dos para el tambo. Y llega un tercer ladrón y dice: hey juez, yo quiero pagar por ellos. Brother, a ti también te estábamos buscando, también eres culpable. Vámonos los tres para el tambo. Y cualquier persona que quisiera ofrecerse como sustituta sería encarcelada porque también era culpable. Y la única forma que un sistema judicial así podría funcionar, si el juez lo autorizara, es si el juez fuera el creador de esa ley, en primer lugar, y en segundo lugar, si alguien sin culpa decidiera pagar por el culpable. En el sistema judicial de Dios esto es posible. Lo que no era posible era encontrar a alguien sin culpa. Juan pregunta cuando está viendo la visión del Apocalipsis: ¿quién es digno de abrir el sello? Y no había nadie, y solamente el Cordero era digno. Nadie podía pagar por nosotros porque nadie era digno, porque nadie era santo, porque nadie era hallado sin culpa. Todos, por causa del pecado, estábamos condenados eternamente. Nadie podía presentarse delante del juez y decir: yo pago en su lugar, porque el juez diría: de todas formas tú también tendrías que haber pagado. Entonces Jesús cumple con la ley que tú y yo no podíamos cumplir y paga en nuestro lugar. Y Dios no se corrompe, ¿verdad? Porque sí castigó el pecado. La diferencia es que no lo castigó sobre nosotros, sino sobre Jesús. Por eso, como algún día vimos, ¿verdad?, cuando estudiamos la doctrina de la justificación, somos declarados justos porque Él fue nuestro justificante delante del juez. Él es nuestro abogado, Él es quien intercede delante de nosotros, y eso nos lleva a vivir con libertad, con perdón y sin vergüenza. Por eso, regresando a Romanos 9, mucha gente tropieza en Jesús, ahora en otro sentido. Algunos en el sentido que no son capaces ni siquiera de recibir el regalo de vida eterna porque piensan que se trata de sus obras. Otros que no tienen vidas firmes porque en el día a día Jesús no es la roca de sus vidas, como lo vimos. Pero otros en el sentido que, al no entender que era por medio de Jesús, vinieron a Dios, le pidieron perdón, pero si no lo creen, en el fondo de su corazón siguen viviendo con condenación, con culpa, con vergüenza, siguen tropezando, siguen sintiéndose indignos. Hay mucha gente que no se anima a servir en su congregación, que no se anima a predicar la palabra de Dios porque sigue viviendo atormentándose por la culpa del pecado. Mi hermano, tienes que creer, Jesús es o no es suficiente. Y si Jesús no es suficiente, entonces tienes que volver a estudiar todas estas verdades y meterte con Dios en oración para entenderlo no aquí, sino en el corazón. Porque si tú coincides conmigo en que Jesús es suficiente, entonces también tiene que ser cierta la última declaración del último pasaje, del último versículo, del último párrafo del capítulo 9. El que creyere en Él no será avergonzado. Y esto aplica en la vida eterna y en el diario vivir. Y el
y en nuestra comunión diaria con Dios. Yo no puedo vivir con culpa, con vergüenza, como algún día lo vimos, con condenación, si creí en Jesús. Por eso vuelvo a insistir, eso no es suficiente en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Si tú dices sí, ¿por qué sigues viviendo todavía con la vergüenza del pasado? ¿Por qué le sigues permitiendo al enemigo acusarte de aquello por lo cual Jesús ya pagó? Estás siendo de otra forma legalista de closet. De hecho, pude haber titulado este par de mensajes legalistas de closet, porque hemos visto muchas formas de legalismo diferente a la que conocíamos. Mucha gente creía que legalista era el que vivía sujeto a la ley del Antiguo Testamento, y no. Legalismo, movimiento de la ley, es cualquier sistema de creencias que piense que la bendición o el perdón o la vida eterna, o como te decía, la bendición en el día a día, o la libertad, en este caso de la vergüenza, de la condenación, viene a través de su buena conducta en el día a día y que no descansa ni depende en la gracia de Dios, en el perdón de Dios, en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, así como hay gente que no ha alcanzado todavía ese perdón porque sigue confiando en sus propias obras, así como hay gente que en el día a día no vive la bendición de Dios porque sigue confiando en su propia justicia, en sus propios métodos y recursos, también vemos esta otra aplicación de esta verdad. Y es que hay gente que sigue viviendo sin ser realmente libre porque no se la ha creído en el fondo de su corazón. Por eso siguen viviendo con vergüenza, y lo que la Biblia dice es que el que creyere en Él no será avergonzado. Tú tienes que ser libre de toda vergüenza. Si en verdad piensas que Jesucristo es suficiente, todo aquello por lo cual te acusabas, te condenabas, todo aquello con lo cual el enemigo te hacía sentir indigno y avergonzado, hoy tiene que ser entregado delante de Dios y tiene que ser clavado en la cruz del Calvario y tienes que ser completamente libre. Es sorprendente, pero hay más cantidad de cristianos de lo que tú imaginas que piensan que el cristiano, y quizá esto va para ti, sigue bajo maldiciones de nuestros antepasados. Y yo hace poco, ¿verdad?, en un ministerio que tenemos nosotros que trata de llevar a la gente a vivir una vida libre a través del conocimiento de la verdad, bajo la premisa que Jesús dijo que al conocer la verdad nos haría libres, al saber quién soy en Cristo, desenmascarar al enemigo. Tuve que hacer una corrección en ese curso porque se enseñaba cómo renunciar y anular maldiciones generacionales y de los antepasados. Y cuando me entero de esto, digamos que algo que como pastor uno no es ni omnisciente ni omnipresente, ¿no? Nos seguimos de repente ahí enterando de cosas que tenemos que corregir. Y como hace poco te decía, ninguna iglesia, incluyendo la nuestra, es perfecta. Y de repente me entero de esto, no hace meses, ya hace un poco más de un año, ¿verdad? Y con todo el grupo les tuve que hacer la aclaración: mis hermanos, espérenme tantito, esto está muy mal. Nosotros, desde que vinimos a Cristo, fuimos completamente libres de toda maldición de nuestros antepasados. Las maldiciones se encuentran únicamente en el Antiguo Testamento. Alguien me quiso rebatir, y aquí habla de las maldiciones de la tercera y cuarta generación. Lo encontramos en la ley del Antiguo Testamento, pero no aparecen de esta forma en el Nuevo Testamento, porque hasta donde yo recuerdo, Jesús en la cruz del Calvario dijo como últimas palabras: consumado es. Y su sacrificio fue perfecto o no, fue suficiente o no, fue total o no. Porque las maldiciones, primer pregunta, ¿de dónde venían? Maldecir es hablar mal. ¿Quién proclamaba esas maldiciones? Dios es quien dijo, ¿verdad?, la bendición o la maldición. Ahora, si yo vengo a Cristo, ¿puedo estar bajo la maldición de Dios por causa de mis antepasados? Entonces Jesús paga por mis pecados personales, pero no me libera de las maldiciones de mis antepasados. Entonces el acta de decretos que Colosenses 2 del 8 al 15 dice que fue anulada públicamente, que fue clavada y que ahí despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces no fue total. Entonces
todas las verdades doctrinales que hemos estado estudiando desde hace meses, hace más de 2 o 3 años en Romanos, no sirven para nada. Mis hermanos, está bajo maldición aquel que no conoce de Cristo, aquel que no le ha entregado su vida a Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros somos libres. Y te puedes preguntar, oye, ¿por qué vemos enfermedades y repeticiones de hábitos de nuestros antepasados? No te confundas. Una cosa es una maldición espiritual, otra cosa es el aprendizaje de conducta a nivel terrenal, y otra cosa son enfermedades que se heredan de forma genética y que también eso se puede revertir. Entonces, para aclarar esto, vamos por puntos. Yo puedo, por lo malo que aprendí de mis antepasados, repetir sus errores, pero no quiere decir que estoy bajo una maldición. Un hijo que vivió en una casa con un padre alcohólico, que tuvo un abuelo alcohólico, un bisabuelo alcohólico, probablemente, ¿verdad?, tenga la inclinación y la opresión de demonios generacionales que quieran incitarlo al alcoholismo, pero al venir a Cristo, él no está bajo una maldición de alcoholismo de sus antepasados. Cuando le enseñamos esto a la iglesia, le estamos enseñando que la obra de Jesús no fue suficiente. Una persona que tuvo un padre que tenía cierta conducta puede haberla visto tantos años que quizá la imite, y ahora le toca, ¿verdad?, renovar su entendimiento y cambiar su conducta en el día a día. Una persona que tiene un padre diabético, un abuelo que tuvo cáncer, puede ser más propensa genéticamente a desarrollar la misma enfermedad. Y con una buena alimentación y buenos hábitos y una vida sana y en paz puede revertir esta situación. Y si se descuida, por supuesto que puede repetirse en él, pero no es porque vino por causa de una maldición. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos libres del pecado y de todas las consecuencias del pecado, incluyendo la perdición eterna y las maldiciones por causa del pecado. ¿Cómo podemos afirmar que un cristiano sigue bajo maldición cuando ya Dios habla bien de nosotros y ahora nos bendice? Entonces, ¿Dios nos bendice y nos maldice al mismo tiempo? ¿O nos libera de una cosa pero no de otra? Y entonces la obra de Jesús no fue total en la cruz, no fue suficiente. ¿Dónde en el Nuevo Testamento podemos encontrar de forma clara que se demuestre que un cristiano, no hablo de uno cristiano, que alguien que le entregó su vida a Cristo, que fue perdonado, que fue bendecido, que ya está sentado, Efesios 1 y 2, en lugares celestiales, que ha sido declarado hijo, heredero, coheredero, justo, libre de culpa, de condenación, de vergüenza, de todo lo que hemos visto? ¿Dónde podemos encontrar texto que apoye que una persona así sigue bajo maldición de sus antepasados? Esto no aparece. Y aquellos que han seguido Romanos desde el principio, creo que lo tienen perfectamente bien entendido. Vale la pena que leamos, por ejemplo, todo Romanos capítulo 5. Te quiero solamente leer algunos versículos de aquí. Fíjate, Romanos capítulo 5, y vamos a ver desde el versículo, todo del 12 en adelante, que habla de Adán y Cristo, es bien importante, porque alguna vez que platiqué con alguien que pensaba que seríamos bajo maldición, me dice, oye Jesse, pero por Adán entró el pecado al mundo y de esto se habla la Biblia. Bueno, el mismo pasaje que utilizaban como apoyo, pues bueno, el mismo pasaje inmediatamente dice después que ya no es así para el Hijo de Dios, porque dice en el versículo 18, por ejemplo, dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La Biblia aclara que ya no estamos
bajo la maldición del pecado de Adán. Porque así como entró por Adán el pecado y la condenación y la muerte, por Cristo entró el perdón, la bendición, la libertad y la vida eterna. Insisto, no hay pasaje alguno en el Nuevo Testamento que enseñe que un hijo de Dios sigue sufriendo por causa de una maldición de sus antepasados. Pues quizá bien intencionadamente has orado, ¿verdad? Y reprendemos toda maldición de sus antepasados y renuncio, etcétera, etcétera. Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Todo esto se queda en la cruz del Calvario. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, o algunas no. O dice la Biblia, excepto las maldiciones generacionales. Esto era antes de Cristo. Cuando nosotros predicamos que seguimos bajo ciertas maldiciones de nuestros antepasados, seguimos practicando una forma de legalismo. Seguimos pensando que se trata de nosotros y seguimos creyendo que la obra de Jesús sigue sin ser suficiente, cuando la obra de Jesús, mis hermanos, es suficiente. Lo único que necesitamos para ser salvos, para ser libres, para ser perdonados, para caminar con confianza, sin vergüenza, es creer que Él es la roca y el que creyere en Él no será avergonzado. Dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de alivio, tiempos de paz. Cuando yo me arrepiento y le entrego mi vida a Cristo, esto es lo que viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que yo necesito? Es entregarle mi vida a Jesús. En Juan capítulo 3, quiero terminar con esto, dice la Biblia que había un hombre llamado Nicodemo. Él era de los fariseos, un principal entre los judíos. Un hombre que pensaba que por medio del cumplimiento de la ley podía ser salvo y vino a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y le dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo un hombre puede entrar en la panza de su madre, en su vientre, y nacer de nuevo otra vez? Y Jesús le dice: no estoy hablando del que nace de carne, no estoy hablando de nacer físicamente otra vez, no estoy hablando de cosas terrenales, sino espirituales. Le dice Jesús: tiene que nacer de nuevo del Espíritu. Fíjate, versículo 7. No te maravilles que te dije que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y le pregunta a Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice: ¿eres maestro en Israel y no lo sabes? O sea, hay mucha gente que a pesar de todo su conocimiento de la ley, de la Biblia, esta verdad tan básica no ha sido plasmada en su corazón. Y Jesús le dice en el 12: si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo las cosas celestiales? Y de aquí es justamente donde nace este famoso versículo, Juan 3:16, que mucha gente se lo sabe, pero no sabe su origen. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Jesús le enseña a Nicodemo que el nuevo nacimiento era no por el cumplimiento de la ley, no por las obras, sino por medio de la fe en Jesús. Yo no sé de qué forma este mensaje va a ser aplicado a tu vida esta noche. Si tú tienes una religión, pero nunca le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el momento de que empiece a descansar tu fe, no en lo que tú haces, o en lo que tu religión te enseña que hagas, sino en lo que Jesús hizo. No hablo de una nueva religión, sino de una relación con Él. Si tú hace tiempo le entregaste tu vida, quizá es momento que tu paz descanse en lo que Él hizo y no en lo que tú haces. Que creas que tu seguro está asegurado no por lo que tú hagas, sino porque Dios te ama y porque eres su hijo.
Si tú eres líder, pastor en alguna iglesia, que dejes que Jesús sea la roca de esa iglesia. Que descanse el futuro y la visión y misión y proyección de todo lo que van a hacer, no en su know-how de hacer las cosas. Aun cuando tengas una iglesia muy grande. Mi hermano, cuando la iglesia primitiva dejó de descansar en Jesús y descansó en que tenemos palancas con Roma, vino su caída. El primer paso para que una iglesia muera es que Jesús deje de ser la roca y comience a edificar sobre la arena. De la forma que sea, yo te invito a que tú esta noche le digas: Jesús, yo quiero que tú seas la roca de mi vida. A lo mejor no aplica de ninguna de estas formas, pero como madre de familia, hijo de familia, esposo de familia, es tiempo de edificar sobre la roca y no sobre la arena. De creer que lo que tu casa necesita para aguantar esas sacudidas es que Jesús sea la base. De una u otra forma, por donde lo quieras ver, a nivel terrenal, a nivel celestial, temporal o eterno, la verdad es la misma. El que creyere en Él, en la roca, en la Petra, en la base de la iglesia, no será avergonzado. Ahí en tu lugar con ojos cerrados, dile: Señor, quiero que tú seas la roca de mi vida, la fortaleza de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y creo que solo en Jesús hay salvación. Renuncio, Señor, a creer que yo tengo la capacidad de equilibrar la balanza o que una religión o un hombre lo puede hacer. Renuncio a mi legalismo evidente o de closet, a mi orgullo y mi soberbia, y hoy me declaro totalmente incompetente para ser salvo en mis propias fuerzas. Renuncio a mi orgullo y autosuficiencia. Yo te quiero reconocer a ti como el Salvador de mi vida. Reconozco que he pecado y que necesito un Salvador, y te pido que me perdones, que me limpies con la sangre de Jesús, que vengas a reinar a mi vida y que me des el regalo de vida eterna. Entiendo cuánto te necesito, Jesús. Invoco tu presencia sobre mi vida. Ven a gobernar en mi mente, en mi corazón. Séllame con el Espíritu Santo que prometiste que enviarías a mí, para que me acompañe y me guíe en mi diario vivir. Señor, renuncio a mi sistema de obras, a mi legalismo evidente o de closet. No en el sentido que vivir una vida sin reglas, las tiene que haber límites. Señor, pero no permitiré que esas reglas reemplacen mi confianza en ti. No permitiré, Señor, caer en el engaño de pensar que por cumplirlas seré más digno de ser bendecido o tendré más derecho de ser usado que otros. Renuncio a este engaño demoníaco con un trasfondo de soberbia, de arrogancia. Y creo que si tú decides usarme y bendecirme, solo por tu gracia y por tu amor, y porque así lo has determinado en tu voluntad. Renuncio a creer, Señor, que mi iglesia, ministerio, familia, empresa, negocio, trabajo, salud, puede descansar sobre lo que yo hago. Entiendo que tengo que seguir siendo responsable y haciendo lo que tengo que hacer con esa familia, con esa salud, con esa empresa, con esa iglesia, pero que todo eso no puede sustituir tu presencia, que todo eso no puede ser un reemplazo de mi relación contigo. Que la arena, Señor, jamás será más sólida que la roca. Que a pesar de todo lo que yo tengo que hacer, sin ti es insuficiente. Y quiero hoy nombrarte como la roca de mi vida, de mi familia, de mi salud, de mis negocios, de mi ministerio, de mi congregación. Sé tú la base de todo lo que yo haga. Señor, yo creo en ti y creo que el que cree en ti no será avergonzado. Yo oro desde aquí, Señor, por cada persona que ha puesto su confianza en ti esta noche, que ha abandonado el tipo de legalismo que estaba viviendo, evidente o de closet, que ha decidido descansar plenamente en ti, que conforme a tu promesa no sean avergonzados y que comiencen a ver tu bendición en sus vidas, libertad, Señor, en su alma, que sean libres de toda vergüenza, de toda condenación, que vean tu mano sobre sus familias, sobre sus negocios, sobre sus trabajos, que vean tu mano en su salud, Señor. Padre, que aún aquellos que tú quieras sanar en esta noche, que han puesto su confianza en ti, que envíes la orden para que sean sanos en el nombre de Jesús. Padre, que tú nos muestres de todas las formas posibles
en nuestra relación contigo, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en todas las áreas de nuestra vida, que la verdad sigue siendo la misma, que solo Jesús es suficiente, que solo Él es la roca y que es lo que más necesitamos y que el que creyera en Él no será avergonzado. Que esta verdad que no entendió el pueblo de Israel ni para salvación y que mucha gente ha entendido en cuanto a la salvación, pero no en el diario vivir, Padre, no quede solamente plasmada con un 10 en un examen de la Biblia, que hoy baje al corazón y que nuestra mente y que en ese examen hipotético, que a nivel intelectual, pero también a nivel práctico, podamos entender en todas las dimensiones de la vida que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que solo Jesús es suficiente, que solo en Él hay salvación, que solo Él es la roca firme y que solo creyendo en Él es que no seremos avergonzados. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, no se vayan. Dos avisos rapidísimo. Primero de ellos, mañana tenemos matrimonios presencial en las instalaciones de Vidanueva para el Mundo Toluca. Ahí estaré con ustedes desde las 7:30 de la tarde con un tiempo de alabanza, 8 de la noche el mensaje. Los que nos siguen de lejos, mañana publicamos el mensaje que compartí la semana pasada, que estuvo bastante interesante, ¿verdad? Para todos los matrimonios, no se lo pierdan. El domingo estará en Toluca de visita el pastor César González. Saben que el Señor le usa y que sus mensajes siempre son muy prácticos y de mucha bendición, así que lleven invitados. Estará el pastor Joshi en el primer servicio, el pastor César segundo y tercero, y yo estaré compartiendo en Vida Nueva para el Mundo Sur, en el Salón Lecrillón sobre Avenida Cuauhtémoc, 9:30 de la mañana y 12 de la tarde. Por ahí nos vemos, o por aquí la próxima semana. El próximo viernes tenemos un invitado especial en Vida Nueva para el Mundo Toluca. Tendremos un congreso de restauración familiar. El doctor Chuck Lynch, que viene desde Estados Unidos, estará compartiendo, así que no se lo pierdan, ¿verdad? Va a ser de gran bendición. Lleven invitados y aquí seguimos en contacto. Que pasen bonita noche, que Dios los bendiga y nada más de ardido que hoy gane el Pachuca 4-1 al Toluca. Amén, que esto sea palabra profética. Ojalá que sí. Y si no, ni modo, aguantar el bullying de los hermanos tolucos, ¿verdad? Esta camisa roja no es del Toluca, por cierto. Zafo, arriba el Pachuca. Dios los bendiga, estamos despedidos.